Buenos días. ¿Cómo están? Miren, Dios me puso un tema, un pasaje para compartir el día de hoy que tiene que ver con la cena del Señor. Y la enseñanza, fíjense, la enseñanza de la cena del Señor, nosotros la encontramos, ¿verdad?, en el libro de los Corintios. ¿Por qué en el libro de los Corintios? Porque Pablo estaba preparando el corazón de la iglesia de Corintios para enseñarles de qué manera toda la iglesia de Corintios tenía que preparar su corazón antes de celebrar la cena del Señor, Y esta palabra, yo oro al Señor, que esta palabra a nosotros, ¿verdad?, nos prepare. Fíjate bien, nos prepare para recibir hoy la cena del Señor. Pon tu mano al corazón y le vas a decir que Dios nos prepare a través de esta palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de celebrar, Señor, la cena del Señor. Y yo te pido, Señor, que tú hables a mi corazón, que tú hables a mi entendimiento, a mi espíritu, Señor, de cómo debo preparar mi corazón para que yo pueda recibir, Señor, esta ordenanza. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y miren el tema de hoy, si ponen el título, ¿cómo se llama? Aprendiendo de los errores. ¿Cuántos creen que es importante aprender de los errores? A ver, ¿cuántos de nosotros hemos tenido errores en esta vida? ¿Y cuántos los hemos repetido otra vez? Pero tenemos que aprender, sí o no, porque dice aprendiendo de los... Y yo te voy a invitar, mira, vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 10, Primera de Corintios 10, y vamos a leer los versos, fíjate bien, del 1 al 5. Fíjate cómo el apóstol Pablo, todo el mensaje que le estaba dando a los corintios para prepararlos para que ellos puedan recibir la cena del Señor. Y fíjate, si me ponen ahí Primera de Corintios, capítulo 10, versos del 1 al 5. Les voy a leer, dice: porque no quiero, hermanos, fíjate, ¿a quién está dirigiendo la palabra? A la iglesia, ¿sí o no? Porque no quiero, hermanos, ¿verdad?, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron, ¿qué dice?, bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, ¿qué dice?, en la nube y el mar. El 3 dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era, hermanos? Y fíjate bien, esto es importante, ¿la roca quién era? Cristo. Cristo se manifestó al pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento. Desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y hizo la travesía de Egipto hasta la tierra prometida, ¿qué crees? Cristo ya iba con ellos. Cristo, ¿verdad?, los acompañaba, y dice que bebían la bebida espiritual de la roca espiritual que los seguía, que era ¿quién? Cristo. Pero fíjate el 5, vamos al 5, y aquí está lo más importante. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, ¿qué dice? En el desierto. De la mayoría del pueblo de Israel que estaba de esclavo en Egipto y que Dios lo sacó con mano fuerte, con mano de poder, lo sacó de la esclavitud de Egipto para llevarlos a una tierra prometida, una tierra, dice la Biblia, que fluía leche y miel.
una tierra de abundancia. Pero ¿qué crees? Que aún el pueblo de Israel, viendo los milagros, señales y maravillas que hacía Dios con ellos, no le creyeron a Dios, no obedecieron sus mandamientos, no obedecían nada de lo que Dios les decía. Y ¿sabes qué triste vemos? Que dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios. ¿Qué dice? Quedaron postrados en el desierto. Y miren, Dios me hablaba que en estos pasajes hay una semejanza entre el pueblo de Israel y la iglesia. Que ciertamente Jesús nos ha sacado de la esclavitud del mundo, ¿sí o no? A través de Jesús. Y estamos haciendo, hermano, desde que tú y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, tú y yo estamos haciendo una travesía en todo nuestro caminar hacia ¿dónde? Hacia la tierra prometida. A que tú y yo terminemos con éxito esta carrera que empezamos cuando recibimos a Jesús. Y aquí dice la Biblia que cuando Jesús los sacó, los mandó ¿a dónde? Al desierto. ¿Qué significa el desierto? Mira, el desierto, ¿sabes qué significa? Todas las pruebas, todas las dificultades, todas las situaciones adversas que tú y yo tenemos que estar pasando en nuestro caminar en Cristo. ¿Sí? Pero aquí hay algo bien importante, que ellos veían con sus ojos físicos, ellos veían que Dios iba con ellos. Ellos se daban cuenta cómo Dios los había sacado de Egipto, ¿sí? Y dice la Biblia que ellos fueron bautizados en la nube y fueron bautizados ¿qué? En el mar. ¿Cómo es esto que fueron bautizados? Que cuando ellos salieron, ¿verdad? Iban caminando en el desierto, Dios se mostró al pueblo de Israel como una nube que los acompañaba en el desierto. En el día del calor, esa nube ¿qué les daba? Les daba sombra. Y en la noche, esa nube se convertía en una columna de fuego que los guiaba por el camino que ellos iban a atravesar. Y también dice que fueron bautizados en el mar. ¿Esto qué significa? Significa que hay una semejanza de bautismo cuando todo el pueblo de Israel, Dios los hizo pasar a través del mar. Cuando abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara en seco. Y cuando el pueblo de Israel pasa el mar, es una semejanza de que ellos estaban siendo bautizados en el agua. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos de los de aquí tenemos al Espíritu Santo? ¿Cuántos hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador? ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo de Dios? Y yo te pregunto, ¿sí o no el Espíritu Santo te guía, nos va guiando a través de los problemas ve la semejanza que hay? Ahora te pregunto, ¿cuántos de los que están aquí nos hemos bautizado en agua? A ver, levanta la mano. A ver, va. ¿Cuántos no se han bautizado en agua? Levanten la mano, ¿cuántos no se han bautizado? Ok. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, el bautismo en agua, ¿sabes qué significa para el cristiano? El bautismo en agua significa, ¿verdad?, un testimonio público de nuestra fe en Cristo. El bautismo en agua significa que tú y yo hemos decidido seguir a Cristo voluntariamente. ¿Cuántos se han bautizado en agua? Y luego fíjate lo que sigue diciendo, ¿verdad? En el capítulo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál era el alimento espiritual que comieron ellos? El maná, ¿sí o no? ¿Qué era el maná? Era una hojuela, era un alimento como hojuela que caía ¿de dónde? Del cielo, ¿verdad? Era el maná que caía del cielo y los alimentaba. Sí, yo te pregunto, ¿sí o no Dios sustentó a todo el pueblo de Israel en toda su travesía del desierto? Con la nube, con el fuego, con el maná, con la roca de agua, que era quien es Cristo. ¿Cuántos hemos bebido de esa agua de vida que nos ha dado Cristo? Decía Cristo, el que a mí viene nunca tendrá sed.
El que a mí viene. El que a mí viene, ¿verdad? Nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. De la misma manera, hermanos, en Cristo, tú y yo hemos estado bebiendo de esa agua espiritual de Jesús, de todas sus enseñanzas, de todas sus bendiciones. La Biblia dice que de Él tomamos la plenitud y gracia, que gracia sobre gracia. Y nosotros nos estamos asemejando, ¿verdad? En todo esto que pasó el pueblo de Israel, tú y yo como congregación nos estamos asemejando a todas las experiencias de Israel, ¿sí? Y luego dice en el 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por los cuales quedaron, ¿qué? Y la pregunta es, ¿qué les pasó al pueblo de Israel? Yo te pregunto, ¿dónde se perdieron? ¿Dónde se perdieron? ¿Cuántas veces vieron las maravillas de Dios? ¿Cuántas veces vieron la mano buena de Dios sobre ellos? ¿Y sabes qué? Qué tristeza que no impactó su corazón. Qué tristeza que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, que nunca quiso, ¿verdad? Nunca quiso someterse a la voluntad de Dios. Y la mayoría, ¿sabes cuántos eran los que salieron del pueblo de Israel? Eran 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 600,000. Y dice la Biblia que la mayoría quedaron postrados, ¿qué? ¿Dónde? En el desierto. Ahora fíjate, a mí me impacta porque esta enseñanza se las estaba dando Pablo, el apóstol Pablo, a la iglesia de Corintios, para que ellos vieran que no solamente era creer en Cristo, ¿verdad? Ni hacer, ni que ellos tuvieran cierta enseñanza de Jesús, ¿verdad? Pero que también ellos tenían que cambiar su corazón y muchas cosas. La ciudad, estaba leyendo, fíjate, la ciudad de Corinto era una ciudad portuaria. Era un centro comercial bien importante en esa época. Era un centro comercial, era un centro cultural, ¿verdad? Esta ciudad generaba mucha riqueza, pero ¿qué crees? Que esta riqueza hacía que la ciudad de Corinto había mucha inmoralidad. En la ciudad de Corinto había mucha idolatría. Y muchos de los cristianos que se estaban convirtiendo, ¿verdad? Seguían practicando todas estas cosas, ¿verdad? Aunque ya habían recibido a Jesús, seguían ellos comiendo de los ídolos. Seguían ellos en inmoralidad sexual. Había divisiones entre los corintios. Y hacían muchas cosas que a Dios no les agradaba. Entonces, Dios les empieza a dar esta enseñanza porque los estaba preparando para que ellos recibieran la cena del Señor. Y fíjate, vamos a ver cuáles son los errores que hacían la iglesia de Corintios. Fíjate, si me pones el Primera de Corintios 16, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo a quienes. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos que codiciaron. Ahora, vamos a Primera de Corintios, ahí mismo en el 7, en el 17. ¿Cuál es el primer error que ellos hacían? ¿Qué dice? No seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, ¿y qué dice? Y se levantó a jugar. El primer pecado que Dios estaba exhortando a la iglesia de Corintios es que no sean, ¿qué? Idólatras. Y te voy a decir algo, hermano, ahorita se vienen un montón de celebraciones a los muertos. Eso es bien importante que entendamos. Tú y yo no podemos participar ya de eso, porque eso es idolatría para Dios. Ni tú puedes vestir a tus hijos de un montón de demonios y todo eso. Tú no lo puedes hacer porque Dios no se agrada de eso. Y esta misma enseñanza
que el apóstol Pablo le estaba dando a los corintios, les estaba diciendo, miren, la idolatría es tan mala que cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, lo hizo, ¿sabes qué? Dios, ¿verdad?, mandó juicio sobre el pueblo de Israel. ¿Y sabes a qué cita se refiere? Cuando dice que alguno de ellos, como está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber. Fue cuando Moisés subió al monte de Horeb 40 días para que Dios les diera las tablas de la ley. Y en esos 40 días, ¿qué crees que pasó? El pueblo de Israel se desenfrenó e hicieron un becerro ¿de qué? De oro. Y aquí la regó el sacerdote Aarón, ¿verdad? Su hermano. Despidió a toda la gente que les dieran todo lo que tenían de oro. ¿Y sabes qué? Hicieron un becerro ¿de qué? De oro. Y lo adoraron y se postraron. ¿Y sabes lo más grave? Cuando dice que se levantó a jugar, estaba leyendo comentarios, es que ellos practicaron inmoralidad sexual en toda esa celebración. En toda esa celebración que hicieron a los becerros de oro, también estaban haciendo, ¿verdad?, inmoralidad sexual. Y Dios, ¿sabes qué? Dios se enojó. Y dijo, ¿quién está con Dios? ¿Quién está con Dios? Y la tribu de Leví se levantó y dice, ¿sabes qué? Vas a matar a todos aquellos que andan ahorita fornicando. ¿Y sabes qué? Se levantó la tribu de Leví y pasó tienda por tienda, campamento por campamento, para ver cuántos de los hombres que estaban en Israel estaban fornicando. ¿Sabes cuántos mataron? Mataron 3,000 personas. 3,000 personas por este pecado. Y cada vez que Dios mandaba juicio, era una enseñanza diciendo, no me agrada esto que haces. Y mira, te voy a decir, ahorita mucho de la idolatría que tenemos tú y yo, ahora son los ídolos, pero del corazón. A lo mejor tú no dices, yo ya no tengo una imagen, pero yo te pregunto, ¿cómo los ídolos de tu corazón? Juan Calvino, que era un reformador, decía, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Tu corazón y el mío. ¿Sabes por qué tu corazón y el mío es una fábrica de ídolos? Porque muchas veces le damos más tiempo y más importancia a un montón de cosas antes que a Dios, a tu trabajo, a tus actividades, a tus relaciones sociales, a tu familia. Ahorita eso es idolatría. La pregunta es, hermanos, ¿a qué le damos más importancia? ¿Qué es lo que ocupa más de nuestro tiempo? Porque si hay algo que ocupa más de tu tiempo, de tu actividad, y tú gastas más en otras cosas que en Dios, estamos en esta situación de idolatría. Dios quiere que quitemos los ídolos de nuestro corazón. Y fíjate, nada más te quiero leer en 1 Corintios 10, ahí mismo, pero si leemos del 19 al 21, 1 Corintios 10, fíjate lo que habla de la idolatría. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. El 20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién lo sacrifican? Cuando tú pones un altar, cuando tú vistes a tu hijo, estás sacrificando a los demonios. Cuando tú comes el pan de los altares, estás comiendo algo que fue sacrificado a los demonios. Fíjate lo que sigue diciendo, ¿verdad? Dice, antes digo que ¿quiénes son los gentiles, los que no conocen a Dios? Que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros, ¿qué dice? Te hagas partícipes de los demonios. Esa es la enseñanza de idolatría. No quiero que ustedes se hagan partícipes ¿de qué? De los demonios. Y mira, te voy a decir, aquí en Taxco va a ser un desenfreno esas festividades. Ya ahorita están adornando, si tú ves cada negocio está lleno de un montón de cosas. No podemos participar en eso, hermanos.
porque todo eso estamos nosotros participando en la mesa de los demonios. Si hoy vamos a celebrar la mesa del Señor, tú no puedes tener una pie en la mesa de los demonios y otra en la mesa del Señor. Fíjate lo que sigue diciendo el 21, que dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor. Esto es bien importante. Esto es bien serio, hermanos. A lo mejor la gente lo ve como tradición, ¿verdad? No, pues no hay problema. Pero a nivel espiritual, si tú supieras las puertas que se abren a nivel espiritual por esto, porque estamos participando en la mesa de ¿qué? De los demonios. Y hoy vamos a participar ¿en qué? En la mesa del Señor. Hoy vamos a participar y vamos a seguir. ¿Qué otro error tenían? ¿Qué otro error? ¿Qué otro pecado? Fíjate bien, les decía Pablo que había cometido el pueblo de Israel a los corintios. Fíjate qué dice en 1 de Corintios 10:8. Si vamos 1 de Corintios 10:8, dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos cayeron? 23,000. Dios mandó a juicio sobre 23,000 israelitas en un día. ¿Por qué? Por la fornicación. ¿Y sabes a qué pasaje se refiere? Y qué tristeza, porque mira, este pasaje se refiere ya a la segunda generación, la generación que iba a tomar posesión de la tierra prometida. Y ellos acamparon en un lugar que se llamaba Sittim. Y Sittim, fíjate bien, Sittim ya estaban a 3 días de la tierra prometida. Y resulta que Sittim estaba cerca de una población que se llamaba Moab. ¿Y qué crees? Antes de hacer la conquista, antes de entrar a la conquista, y era la nueva generación, ya muchos habían quedado postrados en el desierto. ¿Y qué crees? Habían quedado con las mañas, con las tradiciones. Y empezaron, ¿qué crees? A fornicar con las moabitas. Empezaron a fornicar. Y dice que cayeron en un día, ¿cuántos? 23,000. Y cuando, fíjate, y la palabra en la Biblia de fornicación no se refiere a la persona que tiene relaciones estando soltero. La palabra fornicación en la Biblia se refiere a todo acto de inmoralidad sexual, al adulterio, a la fornicación, a todos los deseos, a todos los deseos desenfrenados. Tiene que ver con la palabra fornicación. Y fíjate, en un día Dios mandó juicio ¿a cuántos? A 23,000. Vamos a leer 1 de Corintios 10:9. ¿Qué dice en el verso 9? ¿Cuál es la otra enseñanza? No tentemos al Señor como también algunos de ellos los tentaron y perecieron. ¿Por qué? Por las serpientes. Ahorita vamos a leer. ¿Sabes qué es tentar al Señor? Estaba leyendo, porque hablamos de qué es tentar al Señor. Que tú pongas a prueba al Señor con tu queja, diciendo: ay Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no me das esto? Sabiendo que Él lo puede hacer. Pero a veces cuando tú te quejas conociendo la soberanía de Dios, tú estás tentando al Señor, porque sabes que Él tiene el poder para hacerlo. Y piensas y pensamos: ay Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué salgo de una y entro del otro? Ahorita vamos a ver, ¿sabes por qué Dios en esta tentaron al Señor? Porque el pueblo se quejó. Cada vez que tenía hambre, cada vez que tenían sed, se quejaban de Dios. Mira, hermano, aunque ya les había dado alimento con el maná, aunque ya les había dado carne a través de las codornices, un día se quejaron porque querían comer carne y Dios llenó el campamento de codornices y se enojó. Dice: no van a comer un día, 2 ni 3 días. Van a comer un mes de carne hasta que les salga por las narices. Y ese día, ¿qué crees? Mandó otra vez juicio. Mandó otra vez juicio
se murieron un montón. ¿Por qué? Porque estaban tentando a Dios. Y yo te pregunto, ¿cuántos a veces nos quejamos? Fíjate, yo quisiera que vayamos rápido a esa situación. En Números 21, del 5 a 6. Vamos a esa cita, la de las serpientes. Y es importante porque a veces no entendemos qué es tentar al Señor. ¿Ya tienes? Y habló el pueblo, fíjate, contra Dios y contra Moisés. Aquí ya tenían la experiencia de que ya les había dado el maná, que ya les había dado carne, que ya les había dado agua de la roca, ¿sí o no? Y fíjate lo que decía. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para que muramos? ¿Qué dice? En este desierto. Pues no hay pan ni agua. Y fíjate, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Sabes qué? Se quejaron, brother, del maná, del alimento que Dios les mandaba. ¿Y cuánto tú y yo nos quejamos? Un montón de cosas. Ay, tengo que hacer el devo, tengo que venir a la oración. Es lo mismo. ¿Sí o no, brother? Así siendo honesto. ¿Sí o no nos quejamos más por hacer las cosas de Dios que por hacer otras actividades allá afuera? Con tus familiares, allá irte de viaje. Estamos igualitos. Se quejaron, fíjate. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Ellos ya conocían, hermanos, ya conocían el poder de Dios, ya conocían la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Dios ya los había Él rescatado con mano fuerte, los había sustentado y todavía ve la actitud que tenían en su corazón. ¿Cuál era la actitud? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Y esto, ¿sabes qué? Es el 6, si pones el 6, 21:6. ¿Y qué dice? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Murió otra vez mucho pueblo, como 11,000 creo, se murió otra vez. ¿Y sí o no todo esto? A ver, ¿sí o no esto podía calmar la paciencia de Dios? Siempre, con un pueblo rebelde, con un pueblo que Dios lo amaba, Dios lo sustentaba, Dios lo quería llevar a una tierra prometida y veía que era un pueblo rebelde, duro de servir. Y cada vez que mandaba juicio, ¿verdad? Era para su bien, para que ellos pudieran, ¿verdad? Aprender, dice. Y ve que dice, y vamos a leer el 8 y el 9, pero aquí entra Jesús, dice, y Jehová dijo a Moisés en el verso 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla, ¿qué dice? Sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué dice? Vivirá. Y el 9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguna, ¿qué dice? Mirábala. Y este es un símbolo de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. La serpiente, ¿verdad? Significa la obra de Satanás, ¿verdad? Sobre las personas, por causa del pecado. ¿Y cuántos saben que Jesús hizo pecado en la cruz? Jesús hizo pecado en la cruz para perdonarnos. Y ahora tú y yo nada más tenemos que ver la cruz de Jesús, ¿sí o no? Tenemos que ver la cruz. Tenemos que creer en Él. Tenemos que reconocer, hermanos, que muchas veces la regamos y que le digamos, Señor, perdóname. Yo quiero ver la cruz. Yo quiero, ¿verdad? Que tú me perdones, ¿verdad? Que tú me perdones y que tú me limpies de todos mis pecados. Entonces, fíjate, todo lo que
Y el último, vamos a leer el último punto, el último consejo que, fíjate que el apóstol Pablo le daba a la iglesia de Corintios, está en el Primera de Corintios 10:10, Primera de Corintios 10:10. Y fíjate, esto es algo también bien importante. Y no murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué dice? Y perecieron por el destructor. No murmuréis. Otra causa, hermanos, otra causa que hizo que Dios mandara a juicio, ¿qué era? La queja, la murmuración. La murmuración a veces que tenemos, ¿verdad? De cualquier cosa. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí nos hemos murmurado, hemos quejado? ¿Cuántos? Dice, y no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron, ¿qué dice? Por el destructor, ¿verdad? Y el 11, y aquí en el 11 ya es el último verso, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Dice, y están escritas, ¿qué dice? ¿Para qué están escritas? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines ¿de qué? De los siglos. Los que hemos alcanzado este tiempo. Esta enseñanza es para la iglesia de Jesús que ha alcanzado este tiempo. Que tú y yo debemos evitar esos mismos errores que hizo el pueblo de Israel y que también los estaba cometiendo la iglesia de Corintios. Y nos da esa enseñanza, ¿verdad? Que no podemos nosotros, ¿verdad? Jugar. No podemos jugar como hizo el pueblo de Israel. Dice que se levantó, que dice, y jugó. Es algo tremendo, ¿verdad? Y que estas enseñanzas, hermanos, hoy vamos a orar. Si alguna de estas cosas las hemos hecho, practicado, se nos ha chispoteado, que hoy digamos, Señor, perdóname, prepara mi corazón. ¿Cuántos quieren recibir? ¿Cuántos quieren sentarse a la mesa del Señor hoy y celebrar? Vamos a ponernos de pie, ponte de pie, ponte de pie. Hoy vamos a preparar nuestro corazón, como decía nuestro pastor, ¿verdad? Nos decía que debemos prepararnos, debemos nosotros entender, ¿verdad? Que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que es justo. Pon tu mano en el corazón y hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos redarguya, ¿verdad? Que hoy, si hay alguna cosa que a Dios no le agrada, que hoy, mira, es la oportunidad que Dios nos da. Dice que mientras hay vida y esperanza, que tú le digas, Señor, hoy te pido que prepares mi corazón. Que Dios nos perdone de algunas cosas que tú y yo hemos hecho y que nos prepare para recibir la cena del Señor a través de nuestro pastor Andrés Villa. Y pon tu mano en el corazón. Señor, te pido que hoy nos redarguyas, Señor. Que hoy nos muestres, precioso Espíritu Santo. Muéstranos todas aquellas cosas que tenemos que cambiar, que quitar, Señor. Señor, eres tan bueno que hoy nos estás dando esa preciosa oportunidad de ponernos a cuentas contigo. Y hoy te pedimos perdón. Y empiézale a pedir perdón. Señor, hoy te pedimos perdón si hemos levantado, Señor, ídolos en nuestro corazón. Ídolos, Señor, de la vanidad, ídolos del orgullo, Señor. Ídolos, Señor, de tantas cosas que ocupan nuestra vida, nuestro tiempo. Señor, perdónanos del celo, del egoísmo, de las envidias. ¿Cuántos ídolos, Señor? ¿Cuántos ídolos hemos levantado en nuestro corazón? Y hoy te pedimos perdón. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, derribamos todo ídolo de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, por toda idolatría. Señor, perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, si hemos fornicado. Perdona todo pecado de inmoralidad sexual. Hoy te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Pídele perdón. Dile, Señor, perdóname, perdóname, Señor.
Si estoy en inmoralidad sexual, perdóname en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, si te hemos tentado con nuestras quejas, si te hemos tentado, Señor, con nuestra incredulidad, perdónanos. Porque tú nos has mostrado muchas veces tu poder, Señor, tu amor, tu bondad, tu misericordia. Y aún así, Señor, nos hemos quejado de tantas cosas. Señor, perdónanos en esta hora. Perdónanos, Padre. Perdónanos por la murmuración, Señor. Porque a veces es algo, Señor, que nosotros tenemos tan arraigado, Señor, en nuestro corazón. Hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú desarraigues, Señor, toda murmuración, toda crítica, Señor, toda queja, Señor. Desarráigala, Señor, de nuestro corazón. Porque ahora entendemos, Señor, que nada de eso te agrada, Padre. Y que tú eres un Dios bueno, Señor, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Hoy pídele perdón a Dios.